Que Dios te bendiga. Te saluda la pastora Eneida Morales y quiero compartirte la palabra. La encontramos en 1 de Samuel capítulo 30. Voy a leerle algunos textos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y el versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo quiero hablarte en esta palabra bajo el tema avanzar o retroceder. La vida está llena de momentos. Usted lo sabe, yo lo sé. Uno nos provee en felicidad, otros presión, aflicción y también victorias. La Biblia también está llena de personas que vivieron momentos muy duros, llenos de incertidumbres, llenos de conflictos, llenos de tristeza, llenos de lágrimas, pero también llenos de victoria. David conocía a Dios y lo conocía como Jehová de los ejércitos. También lo conocía como Jehová es mi pastor. Y al conocerlo como Jehová de los ejércitos, significaba que David estaba diciendo, Él es el que pelea por mí. Él es el que vence por mí. Él es el que me defiende. Y al conocerlo también como Jehová es mi pastor, David estaba diciendo, Él es el que me cuida. Él es el que me rodea como un escudo. Él es el que está como un muro de fuego alrededor de mí. Y en este momento en la vida de David, esta situación es muy dolorosa. David viene, por decirlo de alguna manera, él viene de trabajar. Él viene del campo, él viene de conquistar. Él viene de tener victorias, de vencer a muchos. Y llega a su casa, a su tierra. Llega a Siclag. Y el panorama que tiene David frente a sus ojos es un panorama devastador. Es un panorama demasiado triste. Pero este momento tan difícil en la vida de David, allí también estaba Dios. Y yo te aseguro que este momento en tu vida también está Dios. Este momento difícil que seguramente estás atravesando. Este momento que llegó inesperadamente. Allí está Dios. David amaba a Dios, confiaba en Dios y conocía a Dios. Y David atribuía a Dios todas sus victorias. Pero este momento en Siclag, donde él anhelaba encontrar a su gente, resulta que el lugar de la alegría, el lugar de la satisfacción,
se convirtió en el lugar de la aflicción, en el lugar de la desesperación, en el lugar aparentemente de una gran derrota, de una gran frustración. La escritura que leímos nos describe cómo se sintió David y todos los hombres que venían con él. Eran hombres de guerra. Eran hombres valientes. Pero hoy estos hombres de guerra, hoy estos hombres valientes están llorando. Y dice la palabra que lloraron y que las fuerzas le faltaron para llorar. Es decir, no tenían fuerzas para llorar. El dolor que sintieron al no encontrar sus casas, sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Aquella circunstancia los derribó completamente. Todo el ejército valiente que andaba con David, dice que sus almas se llenaron de amargura por sus hijos y por sus hijas. ¿Cuántas veces te has sentido tú en un Ciclag? En un lugar de aflicción, con unos amalecitas que te quitan todo. Hay algo que David hará y que hoy nos recuerda qué hacer en esos tiempos. Para tener victoria, tienes que tener guerra. Para conocer a Dios en la sanidad, hay que estar enfermo. Para conocer a Dios en la providencia, se debe tener escasez. Para conocer a Dios en la fortaleza, se tiene que sentir tristeza. David, en ninguna de las situaciones que él enfrentó en su vida, él retrocedió. Porque David no sabe cómo retroceder en una situación. David no sabe cómo abandonar. Retroceder significa abandonar una acción que se ha empezado o un plan o proyecto que se tiene ante la presencia de un obstáculo o un peligro. Abandonar es ceder, es retirarse. Y David no sabe cómo ceder, cómo retirarse, cómo abandonar frente a un obstáculo o un peligro. David sabe cómo avanzar en medio de la circunstancia. David sabe cómo pasar los obstáculos, sabe cómo vencer el peligro, pero él no sabe cómo retroceder. La mayoría de los que siguen a Jesús, la mayoría de los cristianos, la mayoría sabe retroceder. Sabe quedarse paralizado. Los soldados de David, muchos, se quedaron sin poder avanzar. Muchos abandonaron la acción de vencer el obstáculo o el peligro. Muchos se quedaron sin fuerzas. ¿Y sabe por qué? Porque en la circunstancia comenzaron a culpar a David. En el versículo 6 dice que el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma.
Las reacciones de muchas personas en medio de la circunstancia, en medio del obstáculo, en medio del peligro, es echarle la culpa a alguien o con alguien tengo que desquitarme. David andaba con ellos. David era el líder de ellos. Lo mismo que ellos estaban sintiendo, lo mismo estaba sintiendo David. La escritura nos muestra que en Siclag no quedó nadie. Se llevaron las mujeres de David, los hijos y las hijas de David. Se llevaron las mujeres de cada uno de los hombres, es decir, estaban todos en la misma circunstancia. Pero un grupo de estos hombres valientes estaban enfrentando las circunstancias de una manera muy distinta a la que David la estaba enfrentando. Todos ellos fueron derrotados por la circunstancia, fueron derrotados por el obstáculo, fueron derrotados por ese problema o por ese peligro. Los amalecitas les quitaron toda la fuerza. Y en lugar de unirse a David, hablaban de apedrearlo, hablaban de matarlo como si él tuviera la culpa. Pero David se levantó en medio de todas las circunstancias. Sus soldados en contra suya. Y encima, la aflicción y el dolor que sentía de no haber encontrado su familia y sus casas quemadas. Pero David, como le dije, él sabe avanzar. Y avanzar significa estar de frente. Significa contra, opuesto a. Y David sabía tomar el frente en las situaciones. Lo que muchas personas hacen es dejar que las situaciones les venzan. Y en lugar de tomar el frente, se quedan estancados, se quedan postrados, dejando que el dolor o el problema les mate, les deje el alma amargada. Y yo quiero hablarte a ti en este momento. Tú no eres la única persona, como David no fue la única persona a la que le llegaron momentos difíciles en su vida. Momentos en los que tuvo que llorar, momentos en los que sintió que la fuerza le faltaron. Pero David tomó el frente en esa circunstancia. Y la palabra para ti en esta hora es: toma el frente en esa circunstancia. Ponte de pie, ve en contra de ese obstáculo o de ese peligro. No cedas ni te retires. El problema de los que no avanzan o se quedan estancados es que no quieren tomar en cuenta a Dios. Porque es en Dios donde se encuentra la fuerza. Dice la palabra que David se fortaleció en Jehová, su Dios. David llama al sacerdote y le dice que le pase el efod. El efod es una vestidura sacerdotal. Pero en el efod habían 2 piedras. Y esa era la forma en la que en ese tiempo se consultaba al Señor. Era el medio por donde Dios hablaba. Y David se presenta delante del Señor y le dice: perseguiré a estos hombres. ¿Los podré alcanzar? Y como Dios responde a todo aquel que le busca,
La palabra del Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si me buscas, me vas a encontrar, dice el Señor, y si me abandonas, también te abandonaré. Así que David tomó en cuenta a Dios, y es por eso que él podía avanzar. Es por eso que él podía tomar el frente de cualquier circunstancia. Es por eso que él podía ir en contra. Es por esto que él podía hacerse fuerte y valiente, porque él tomaba en cuenta a Dios, y al buscar a Dios, Dios prometía estar con él. David lloró muchísimo, también le faltaron las fuerzas. Él lloró, él se angustió por lo que Amalek le había causado. Amalek causa mucho dolor. Amalek se quiere robar, se quiere llevar a las mujeres y a los hijos, porque esa es la forma de destruir al hombre de la casa. Es la forma de destruir la familia. Pero David tomó la delantera porque él sabía avanzar. Amalek busca a los débiles, a los que no saben defenderse. Por eso dice la palabra que Dios tiene guerra contra Amalek. Hay prisioneros por ese espíritu de Amalek. Amalek es un espíritu que se levanta en contra de lo establecido por Dios. Tú eres establecido por Dios. Y ese Amalek se levanta para destruir todo lo que Dios hizo y sigue haciendo en tu vida. Amalek ve que Dios está en ti. Ve que Dios te bendice. Ve que Dios te ama. Amalek ve que tú estás rodeado por Dios, que eres prosperado por Dios. Amalek ve la fe, la pasión que tienes por Dios, y se levanta para destruirte. Se levanta para perseguirte. Quizás Amalek no se enfrente a ti directamente como no se enfrentó a David, porque Amalek sabe que los David son hombres de guerra. Porque Amalek sabe que David es el hombre escogido por Dios, es el hombre conforme al corazón de Dios, es el adorador. Es el hombre que sabe humillarse. Es el hombre que sabe adorar a Dios. Amalek nunca vendrá de frente a aquellos que son adoradores, aquellos que saben depender de Dios. Pero Amalek buscará otras formas para derrotar a ese adorador, a ese guerrero, a ese ungido de parte de Dios. Amalek buscará por aquellas cosas que te pertenecen para poderte derrotar. Pero en esta mañana, tú como ese David, como ese hombre y esa mujer, elegida por Dios, separada por Dios, tienes a Dios de tu lado. En esta circunstancia, en este frente que tienes, levántate. Avanza, ponte delante de la circunstancia, ponte delante del problema. David se levantó y le preguntó al Señor si él iba a alcanzarlos. Y Dios le dijo, ve, porque tú los vas a alcanzar. Y Dios le dijo, síguelos, porque vas a librar a los cautivos. Y yo tengo que decirte en esta hora que tú tendrás victoria, que tú vas a salir de ese problema, de esa circunstancia en victoria, porque Dios está diciendo que si le buscas, que si le consultas, el Señor está diciendo que tendrás victoria, que vas a salir vencedor, porque con Dios somos más que vencedores. Y David encontró a aquellos que le habían robado todo, y David se presenta delante de estos amalecitas y los vence, porque Dios estaba con él.
porque Dios le aseguró la victoria. Y esta palabra es para ti. En Dios tenemos asegurada la victoria. Fortalécete en el Señor. Es el tiempo de buscar a Dios, al único que puede fortalecerte y al único que puede darte la dirección de lo que debes hacer. En situaciones buscamos muchos consejos. En situaciones que tenemos que enfrentar, escuchamos muchas voces. Pero yo te invito en este momento a ir a un solo lugar. Ve a la presencia del Señor. Haz lo que David hizo, consúltale a Dios. Fortalécete en Jehová, tu Dios. Este es el tiempo perfecto para ver a Dios obrar en tu vida. Dios se va a manifestar de una manera donde tú nunca le has visto. Y esta circunstancia es para hacerte más que vencedor. Así que no es el momento de llorar, no es el momento de quejarte. Si lloraste, bueno, ya lloraste. Si te quejaste, ya te quejaste. Ahora es el momento de pararte al frente de la circunstancia y tomar el control y pararte como se paró David. Tienes que aprender a no retroceder. Tienes que avanzar y tomar la delantera en esta situación o en esta escena de tu vida. Dios te va a fortalecer. Que Dios te bendiga.